Buenas tardes, mi nombre es Carolina Murillo Álvarez, soy funcionaria de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a la charla explicativa correspondiente a la propuesta de la fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús en la ruta 1269, descrita como Ciudad Quesada, Concepción de la Abundancia, Las Malvinas, Piscinas del Abogado y viceversa, cuya operación ha sido otorgada por el Consejo de Transporte Público a la empresa Transpisa Limitada. Esta propuesta se tramita en el expediente ET 014-2024. Primero es importante aclarar que esta actividad no es la audiencia pública, es un espacio para exponer la propuesta tarifaria y aclarar las dudas que surjan al respecto, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 12 de septiembre del 2024. Toda la información de esta propuesta tarifaria se encuentra en el expediente ET 014-2024, el cual puede ser consultado de forma física en las oficinas de la ARECEP en Huachipelín de Escazú o en su versión digital ingresando en la página de la ARECEP www.arecep.go.cr. Como antecedentes tenemos que el título habilitante fue otorgado a la empresa Transpisa Limitada como permisionaria de la Ruta 1269 por medio del Acuerdo 8.1 de la Sesión Ordinaria 04-2020 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del 16 de enero del 2020. Posteriormente, el 28 de septiembre del 2023, se aceptó el informe del estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados de la ruta 1269. En octubre del 2023, el intendente de transporte instruyó a las áreas de regulación económica y de apoyo legal de la Intendencia de Transporte la elaboración de un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria ordinaria para la ruta 1269. En agosto de 2024 se trasladó al intendente de transporte el informe preliminar IN 223 IT 2024, correspondiente al estudio tarifario de oficio para la ruta 1269. El 26 de agosto se publicó en la Gaceta la propuesta tarifaria de oficio. El 5 de septiembre se realiza la charla explicativa de esta propuesta tarifaria. El 25 de septiembre del 2024 está programada la audiencia pública a realizarse de manera virtual y hasta el 26 de octubre del 2024 tiene la Intendencia de Transporte plazo para resolver el estudio tarifario. Ahora bien, ¿por qué se realiza este estudio tarifario de oficio? Primero, por ser una facultad de la ARECEP por medio del artículo 30 de la Ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Por otra parte, se dispone de un estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados. El memorando 434 acogió el estudio de demanda para la ruta 1269. Además, se tiene que esta ruta no cuenta con una tarifa autorizada por la ARECEP. En cuanto al cálculo de la tarifa, de manera general, se puede decir que la tarifa se obtiene de sumar todos los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad asociados a la prestación del servicio, y estos se dividen entre la cantidad de pasajeros mensuales que se movilizan en una ruta. Sobre los costos, se tiene que estos se determinan a partir de las variables aprobadas por el Consejo de Transporte Público, como los recorridos, la distancia, los viajes, la cantidad de autobuses y su clasificación. También hay otras variables externas como los salarios, el valor de las unidades, el precio del combustible, el tipo de cambio y las tasas de interés. Luego el cálculo se desarrolla a partir del modelo tarifario vigente aprobado por la Junta Directiva de la ARECEP mediante la resolución RJD 035-2016 y sus modificaciones.
En cuanto a las variables definidas por el CTP para la ruta 1269, tenemos lo siguiente. De acuerdo con la constancia CTP-DT-DAC-CONS 2024-73, no hay distancias aprobadas por la Junta Directiva del CTP para esta ruta, de manera que para el presente estudio se utilizó la medición realizada por la Intendencia de Transporte establecida en el informe 148 IT 2024 del 11 de junio del 2024, el cual indica para la ruta 1269 descrita como Ciudad Quesada, Concepción de la Abundancia, Las Malvinas, Piscinas del Abogado y viceversa, una distancia de 9.29 kilómetros por carrera. De acuerdo con esta medición, la ruta presenta un 10,12% de lastre. Con los horarios por medio del Acuerdo 5.2 de la sesión ordinaria 18-2008 de marzo del 2008, el CTP autorizó las frecuencias horarias para la ruta 1269. A partir de la metodología tarifaria vigente, se tiene que en promedio el operador debe brindar 300 carreras por mes. En cuanto a la flota autorizada, tenemos que en el acuerdo mediante oficio CTP-DT-DAC-INF 45-2023 se establecen las unidades autorizadas para brindar el servicio público y en el oficio CTP-DT-OF 91-2024 la clasificación de esas unidades. Tenemos que para esa ruta se tienen autorizadas 2 unidades y en promedio tienen una antigüedad de 13 años. Las 2 unidades están clasificadas como montano por el CTP y en promedio el valor de esas unidades es de 82.364.988 colones. De acuerdo con la cantidad de unidades que tiene autorizada la empresa de todas las rutas de autobús, esta empresa se clasifica como mediana, ya que tiene entre 16 y 35 unidades. Es importante aclarar que para la clasificación de la empresa se toma en cuenta todas las unidades que tenga el prestador en todas las rutas, no solamente en la ruta 1269. En relación con el estudio de calidad, el CTP indicó en el oficio CTP-DT-OF 0091-2024 de febrero del 2024 que no se registran estudios de calidad para la ruta 1269, por lo que no se considera en el cálculo tarifario. Con respecto a la rentabilidad del capital invertido en terrenos, tampoco se considera en este cálculo tarifario, ya que aun cuando la información fue solicitada al operador, este no cumplió con lo solicitado. Sobre el pago electrónico, esta ruta 1 cuenta con unidades en las que se haya implementado el sistema de pago electrónico sin PTP, por lo que no corresponde reconocer en el cálculo tarifario estos rubros. En cuanto a otras variables obtenidas por otras instituciones, tenemos los salarios mínimos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cuales se consideran los salarios de los choferes, chequeadores y mecánicos que se muestran en la presente diapositiva. Estos salarios mínimos fueron aprobados mediante decreto 44.293-MTSS y comenzaron a regir en enero del 2024. En relación con el precio del combustible, de acuerdo con las tarifas aprobadas por la ARECEP, se considera el promedio del semestre anterior a la audiencia pública y en este caso sería el semestre anterior a la elaboración del informe preliminar que corresponde desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2024. El promedio del precio del diésel para este periodo corresponde a 629,33 colones. El tipo de cambio considera el promedio de los 6 meses anteriores a la audiencia pública o de la elaboración del informe preliminar que sería desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio del 2024. El tipo de cambio promedio es de 518,02 colones. Para la tasa de interés se toma el valor vigente publicado por el Banco Central al día de la audiencia pública
y para el informe preliminar la tasa de interés vigente correspondía al 12,88% para las reglas de cálculo tipo 1, mientras que para las reglas de cálculo tipo 2 se utiliza la tasa de interés calculada por la ARECEP que corresponde a 11,81%. Considerando los valores de las variables definidas por el CTP y por otras instituciones, se aplica el modelo tarifario vigente. En cuanto al volumen de pasajeros, la metodología vigente establece la prioridad de los diferentes mecanismos para obtener este valor. En primera instancia, el sistema de conteo de pasajeros o barras con datos remitidos por el operador a la ARECEP, para lo cual debe someterse a un proceso de validación. En segundo lugar, las estadísticas mensuales que reporta el operador a la ARECEP, y de contar con este mecanismo también debe someterse a un proceso de validación. En tercer lugar, se tiene un estudio de demanda aceptado por la ARECEP o aprobado por la Junta Directiva del CTP con no menos de 3 años desde su aceptación o aprobación. Y en último lugar, la demanda aproximada en caso de no disponer de alguno de los mecanismos anteriores. Para el presente caso, se cuenta con las estadísticas mensuales remitidas por el prestador a la ARECEP, además del estudio técnico de volumen de pasajeros aceptado por la ARECEP. Entonces, el mecanismo utilizado en este estudio tarifario es la validación del estudio técnico del volumen mensual de pasajeros aceptado por la ARECEP. De lo indicado anteriormente, se realizó la validación de las estadísticas presentadas por el operador a la ARECEP con base en el estudio de demanda aceptado por la ARECEP. El dato reportado por el operador de pasajeros por carrera no fue validado a partir de un intervalo de confianza que se buscaba entre 37,18 y 45,82. El dato reportado por el prestador correspondía a 48,27. A partir de las carreras autorizadas de manera mensual, se multiplican estos datos y se obtiene el volumen mensual de pasajeros, el cual corresponde en esta propuesta a 12.447 pasajeros por mes. En resumen, se tienen las principales variables consideradas en la propuesta tarifaria. Algunas de ellas serán actualizadas al momento de resolver. Tenemos entonces el volumen mensual de pasajeros de 12.447, una distancia por carrera de 9,29 kilómetros, 300,02 carreras mensuales, 2 unidades autorizadas, un tipo de cambio de 518,02 colones, el precio promedio del diésel de 629,33 colones, la tasa de rentabilidad para el cálculo tipo 1 de 12,88% y para el cálculo tipo 2 de 11,81%. El valor promedio de cada unidad en 82.364.988 colones y la antigüedad promedio de la flota de 13 años. A partir de lo anterior, tenemos la propuesta tarifaria que consiste en establecer la tarifa para la ruta Ciudad Quesada, Concepción de la Abundancia, Las Malvinas, Piscinas del Abogado y viceversa, por un monto de 440 colones para el pasajero regular. Y de acuerdo con la distancia de la ruta y la legislación vigente, el adulto mayor no pagaría la tarifa. En cuanto al análisis de corredor común, según la constancia CTP-DT-DAC-CONS 2024-73 de febrero del 2024, la ruta 1269 no tiene corredores comunes, de manera que no corresponde ajustar ninguna ruta por corredor común. Tal y como se indicó anteriormente, algunas variables pueden o deben ser ajustadas al momento de resolver, como es el valor del autobús y sus costos asociados, si alguna de las unidades no se encuentra al día con la inspección técnica vehicular. También la tasa de interés para la regla tipo 1, porque se debe reconocer el valor vigente al momento de la audiencia pública. Además, como parte de la audiencia pública, podrán surgir otros insumos o documentos nuevos que no fueron contemplados en la propuesta inicial, que pueden tener impacto en el resultado tarifario. Finalmente, se les recuerda que toda la información de esta propuesta tarifaria
se encuentra en el expediente ET 014-2024, el cual puede ser consultado de forma física en las oficinas de la ARECEP o en su versión digital ingresando a la página web de la institución. En relación con las dudas y consultas, deben ser enviadas a más tardar el jueves 12 de septiembre del 2024 al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. En caso de requerir una asesoría o información adicional, puede ser solicitada al consejero de la ARECEP al correo electrónico consejero@arecep.go.cr o al teléfono 8027-3737. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual que se realizará el miércoles 25 de septiembre del 2024 a las 5:15 de la tarde, la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra visible en la pantalla. También se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública en la Gaceta, en los diarios de circulación nacional y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias por su atención.